Y bien, ¿cómo están mis tigres en programación neurolingüística? Es momento de arrasar con nuestras metas. La fórmula definitiva para la grandeza personal está aquí en Lidera con éxito PNL para Bravos. Soy el tigre Serga y vengo con un rugido que te llevará al entendimiento del liderazgo, la persuasión y de tu mente de formas que jamás imaginaste. Y amigos míos, ¿saben qué más? Detrás de este micrófono ruge un ex peleador profesional de Muay Thai y las MMA. Sí, has escuchado bien. El apodo Tigre nace en la arena de un cuadrilátero de Muay Thai, el deporte de contacto más salvaje y respetado del mundo. Hasta que di un salto al mundo de la programación neurolingüística, donde ahora enfoco toda mi pasión y talento en ayudar a las personas a romper lo que les impide tener éxito en su vida y alcanzar grandes metas. Ahora, quiero que sepas que en cada episodio de Lidera con éxito PNL para Bravos, te llevaré a través de historias épicas de superación, tácticas para manejar tus emociones en minutos y estrategias para lograr el éxito y así es un salto hacia la grandeza personal. Porque en este territorio nosotros creemos que la grandeza es una elección. Suscríbete en Spotify y en YouTube para no perderte este momento de sabiduría único. Prepárate para desencadenar tu potencial con el enfoque de un tigre hambriento de lograrlo todo, porque en este podcast rugirás más fuerte que nunca. Así que arrasemos. ¿Cómo están familia? Muy buenos días. Me disculpo por haberme desaparecido y no haber grabado más episodios del podcast. Creo que hace 2, 3 meses que no he vuelto a subir un episodio y es que me quedé atascado. Discúlpeme por eso, pero me quedé atascado. El libro La estructura de la magia que ven aquí y aquí lo tienen en original. No es un libro muy fácil de poder resumir. Quería yo hacer los resúmenes de estos libros de PNL, pero hacerlo lo más completo posible. Pero me veía tentado a siempre tener que leer el libro y eso hacía un poco aburrido los podcasts. Así que me puse a pensar cómo podría hacerlo, cómo podría resumirlo, pero igual al final cuando hacía los resúmenes se volvía todo tan tedioso, tan largo que al final volvía a caer en lo mismo, ¿no? En demasiada teoría. Hasta que, bueno, ahora entre todo lo que sigo buscando, porque lo importante es que busques, 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 porque el que busca encuentra. Y por más que han pasado varios meses, ya encontré una fórmula que puede que me funcione para los demás podcasts. Así que, gracias a eso, ya he lanzado nuevamente este podcast. Estamos en el episodio número 10. Y si bien en los episodios pasados he estado hablando un poco acerca de este libro, vamos a comenzar de cero porque ahora quiero que el podcast sea un poco más conciso y resumírselos todo más fácil. También estoy transmitiendo por Instagram para que las personas que estén interesadas en aprender programación neurolingüística no se queden cortas y puedan aprender también a cómo programar su mente y también a cómo programar la mente de otras personas, porque siempre a veces podemos ser ese amigo, ese familiar que puede dar una mano. Tú nunca sabes que tus palabras pueden sanar a otras personas, como tus palabras también pueden enfermar. Así que qué mejor que aprender estas técnicas para que puedas ser esa persona que nutre en tu círculo de contactos. Así que bien, este libro, La estructura de la magia, volumen 1, escrito por Richard Bandler y John Grinder, es uno de los libros más básicos y fundamentales para toda persona que quiere aprender programación neurolingüística. Si tú eres un apasionado en esta temática, entonces tienes que leerlo sí o sí. Y hoy te voy a dar un acercamiento lo más completo a este libro para que quizás despiertes tu curiosidad y comiences a explorarlo. Porque sí es un poco denso, puede ser un poco aburrido con el lenguaje que tiene. Sin embargo, si lo puedes leer varias veces, va a enriquecer mucho tu modelo del mundo y los alcances que puedes llegar con la programación neurolingüística. A mí me ayudó muchísimo leer muchos libros de PNL, leer muchos casos, porque yo cuando recién comenzaba haciendo mi practitioner, haciendo mi master practitioner en PNL, pues dudaba, ¿no? ¿Hasta dónde podría llegar con la PNL, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Y ya leyendo casos, leyendo libros, viendo cómo los autores han podido abarcar tantos conflictos, pues uno comienza a darse cuenta que realmente la programación neurolingüística no tiene límites. Así que depende mucho de tu creatividad, tu calibración y lo que puedas hacer. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Pues quizás voy a repetir algunas cosas que lo dije en el capítulo pasado, pero esta vez será todo más condensado para ustedes. Y como punto número 1, voy a hablarles sobre el modelo de lenguaje, ¿no? Porque este libro se trata mucho acerca del metamodelo. Esa es la cereza del pastel, el metamodelo. El metamodelo vendría a ser un conjunto de preguntas que te permiten obtener información específica en las personas y detectar distorsiones, detectar generalizaciones y detectar
eliminaciones o omisiones en el lenguaje de las personas. Ya hablaremos un poco acerca de esto. El metamodelo es una herramienta clave para clarificar la comunicación y describir las representaciones internas o pensamientos. Representaciones internas es una palabra que se escucha mucho en PNL, pero vendría a ser igual a decir pensamientos, ideas que las personas usan para expresar su modelo del mundo. La aplicación de este metamodelo es que ayuda a identificar las limitaciones de las personas y a redirigir su forma de pensar hacia una visión más clara y empoderarse de la realidad, porque muchas veces tenemos una interpretación del mundo que empobrece nuestro modelo del mundo. Y lo que busca este metamodelo es enriquecer tu modelo del mundo. Ya vamos a hablar un poco acerca de esto. Quédense aquí para poder entender más sobre estas palabras que quizás son nuevas para algunas personas que aún no han llevado formaciones en PNL. Y las preguntas del metamodelo, porque se trata de eso, de saber hacer buenas preguntas, preguntas que te lleven hacia la profundidad de la mente de la persona para entender lo que realmente lo está limitando. Porque hay un dicho en PNL, ¿no? Que lo repetimos todos los coaches, y es que el problema no es el problema, ¿no? Muchas veces las personas cuando hablan de sus problemas lo hablan de una manera muy superficial, ¿no? Muy arriba, muy en control, cuando en realidad los verdaderos problemas está en qué tan profundo puedas llegar para encontrar esa causa raíz y a partir de ahí aplicar las técnicas de PNL, si sabes hipnosis, aplicar hipnosis, aplicar terapia regresiva o cualquier técnica que ya tú manejes como experto en terapia y en comportamiento humano. Entonces las personas con el metamodelo buscan profundizar en el significado detrás de lo que la persona dice, ¿no? En esas presuposiciones. Es muy importante que una persona que quiere aprender PNL aprenda a discernir o a escuchar lo que no se dice cuando se dice algo. Eso es lo más importante. Como punto número 2, vamos a hablar sobre la distinción entre el mapa y el territorio, que también es un tema que se habla mucho en este capítulo. Y es que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? Esto significa que la representación interna, y hablamos que esto significa pensamientos, de una persona sobre el mundo o el mapa no es la realidad objetiva o el territorio. ¿Qué quiere decir? Que la manera en cómo interpretamos nuestra realidad, cómo mapeamos nuestra realidad, no necesariamente es como es la realidad, sino es como nosotros lo hemos interpretado. Y a partir de ese digamos, esa simple ley, comienza a existir la flexibilidad de pensamiento, porque tú puedes ponerte a pensar y decir, ok, entonces tú puedes estar en un momento muy crítico, y me ha pasado, estar en un momento muy crítico y te pones a pensar, ok, estoy sintiendo muchas emociones, me estoy sintiendo lleno de emociones, ansiedad, tristeza, cólera, etcétera. Pero ¿y si el mapa no es el territorio? Y si lo que estoy viendo no es necesariamente como el final o es lo que es, sino que quizás también haya otra manera de interpretar las cosas y lo que pasa es que simplemente me estoy enfrascando en una sola manera de ver las cosas y si hubiera otra manera de verla, pues esa curiosidad, esa nueva idea es lo que comienza a hacer que una persona se comience a recuperar de su idea. Entonces, a eso nos referimos con que el mapa no es el territorio. Y toda persona que quiere dedicarse a la terapia o quiere ayudar a alguien utilizando los principios de la programación neurolingüística tiene que tenerlo claro. Siempre el mapa no es el territorio. Cuando viene un cliente a tus sesiones, siempre va a venir con un mapa creyendo que esa es la única realidad. Pero tú tienes que saber que hay otras maneras en cómo se pudo haber interpretado esa situación y quizás una manera en la que la persona pueda empoderarse en vez de empobrecerse. Y muchas de nuestras limitaciones provienen de los mapas mentales que construimos. Cambiar la percepción de esos mapas puede transformar cómo nos relacionamos con el mundo. La aplicación de esta distinción entre el mapa y el territorio es entender que nuestras creencias y pensamientos son solo representaciones subjetivas que nos abren la puerta a modificar esas creencias y mejorar nuestras experiencias de vida. Luego también nos habla mucho acerca de las distorsiones, eliminaciones y omisiones o generalizaciones. Básicamente una distorsión en el lenguaje de una persona según la estructura de la magia, lenguaje y terapia, porque eso es lo que estamos hablando, lenguaje y terapia, quiere decir, estamos hablando sobre
la comunicación entre un terapeuta y un cliente. Este intercambio de palabras solamente en el lenguaje, que podría ser una primera parte del proceso, lo importante que es. Porque las distorsiones en el lenguaje es que las personas alteran la información para ajustarla a su realidad interna, a sus creencias internas, a sus experiencias del pasado internas. Y lo que puede generar problemas o creencias limitantes, ¿no? Como por ejemplo, una vez mi mentor me contó que tenía una hermana que estaba caminando por la calle y un perro salió corriendo y le mordió a la pierna, ¿no? Y a partir de ahí esta persona dijo, todos los perros son malos, todos los perros son malos. Entonces cada vez que veía un perro se decía, todos los perros son malos, todos los perros son malos. Y comenzó a distorsionar sus siguientes experiencias del futuro en base a una experiencia que le pasó del pasado. Y fue tan fuerte esa creencia que no importara si el perro era tranquilo, bonito, chiquito o grande, igual seguía pensando que todos los perros son malos. Y esa es una distorsión de la realidad. Y también están las generalizaciones, que son fenómenos que siempre pasan en las personas cuando utilizan su lenguaje. La generalización dice que se crean reglas amplias a partir de experiencias particulares. Por ejemplo, nunca soy suficiente, siempre fracaso. Las generalizaciones en el lenguaje se caracterizan por tener este tipo de palabras, ¿no? Siempre, nunca, eh, tal vez, también puede ser una generalización, etcétera. Siempre existen estos fenómenos. Y las omisiones, que vendría a ser que omitimos información importante para crear nuestra realidad interna, lo que puede dejarnos con una visión incompleta. Como por ejemplo alguien que te dice siempre fracaso. Cuando alguien en su lenguaje en terapia te dice siempre fracaso, hay mucha información detrás que tú no tienes. Entonces nosotros, si fuéramos, digamos, novatos en esto, diríamos, oh, bueno, la persona siempre fracasa y tomaríamos esa creencia como una realidad. Sin embargo, no nos dice hace cuánto fracasa, no nos dice cada cuánto fracasa, no nos dice en qué fracasó, no nos dice cuál es el significado de fracaso, no nos dice y cuál es el significado de éxito. Entonces, hay muchas cosas omitidas en el lenguaje de las personas. Entonces, antes de que en terapia tomemos algo como que esto realmente es lo que le está pasando a mi cliente, tenemos que comenzar a distinguir entre las generalizaciones, las distorsiones y las eliminaciones del cliente. Al igual que el terapeuta, tiene que cuidar muchísimo las generalizaciones, las distorsiones y las eliminaciones cuando habla con su cliente. Porque si yo le digo, ninguna persona se ha podido recuperar, pues estoy usando una generalización. Si yo le digo, tú siempre vas a tener este problema, estoy instalando una generalización. Entonces hay un principio de ¿cómo es esto? Hay un principio de autoridad que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y es que cuando una persona es una figura de autoridad, muchas veces la persona que te mira como figura de autoridad no filtra la información que tú le dices y la puede tomar como cierta. Como por ejemplo un médico, ¿no? Cuando un médico con bata viene y te dice, oye, estás enfermo y tú nunca te vas a recuperar, pues muchas veces ya para qué vamos a pensar en recuperarnos, simplemente lo tomamos como cierto y ya no buscamos nuevas opciones y eso podría crear un virus en nuestra mente y empobrecer nuestro modelo del mundo. Al identificar y cuestionar estos patrones que encontramos en el lenguaje, podemos cambiar la manera en que interpretamos los eventos, lo cual es clave para la transformación personal y para la recuperación de una persona. La aplicación de estas distorsiones, generalizaciones y eliminaciones es que en el metamodelo se usa para desafiar estas distorsiones, generalizaciones o eliminaciones, permitiendo a las personas modificar sus creencias y percepciones. Y es importante aquí la palabra desafiar, ¿no? Porque a veces cuando aprendemos metamodelo, bueno, a mí me pasó al inicio, metamodeleaba a todo el mundo, ¿no? Hacía metamodelo, hacía preguntas, pero recuerda que el metamodelo lo que busca es desafiar a las personas, desafiar su modelo del mundo. Entonces, si tú utilizas estas preguntas en una conversación, no sé, natural, normal, alguien podría verse como, oye, ¿qué le pasa a esta persona? ¿No? ¿Por qué me está preguntando tanto? Porque básicamente cuando utilizas el metamodelo es como decirle a la persona, no te creo que eso te está pasando, hay algo debajo de eso. No creo que eso te pasa, hay algo debajo de eso, ¿no? Entonces,
Ese desafío del modelo del mundo de las personas podría ser muy incómodo para algunas personas, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerden que siempre estás desafiando. Quiere decir que es normal que el cliente se sienta incómodo, es normal que el cliente por ahí te desvíe la conversación, es normal que el cliente te diga, no, no pasa nada, por ahí no es normal. Lo que tiene que hacer un experto en PNL es no solamente dejarse llevar por las palabras que dice el cliente, sino también por lenguaje no verbal, que también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas algo y la persona se molesta, pues, ¿qué quiere decir? ¿Que no deberías investigar por ahí? ¿O que con mayor razón deberías investigar por ahí? Con mayor razón, ¿no? Deberías investigar por ahí y seguir preguntando, seguir insistiendo, ¿no? Entonces, también es bueno encuadrar a nuestro cliente y decirle, ¿no? Que este proceso puede ser algo incómodo, pero es para su bien, ¿no? Es para que él pueda mejorar y recuperarse. Luego también en este libro nos habla de la transformación del modelo personal, que básicamente el lenguaje estructura nuestro pensamiento. Ojo con eso, ¿ah? El lenguaje estructura nuestro pensamiento. Por lo tanto, nuestras experiencias. Nosotros vamos a experimentar en base a cómo utilicemos nuestras palabras. Si yo digo me siento bien, eso no tiene ningún significado especial. Pero si yo digo, me siento de maravilla porque me pasó esto, esto, eso, gracias a esto que me siento esto, 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 también he aprendido a hacer esto, 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 eso enriquece tu experiencia y tu modelo del mundo. Entonces, cambiar el lenguaje que usamos puede cambiar nuestra percepción del mundo. La aplicación de esta transformación del modelo del mundo personal se utiliza porque en el libro propone que al utilizar herramientas como el metamodelo, porque recuerden que todo este libro se trata de la utilización del metamodelo. Básicamente, utilizar el metamodelo podemos identificar limitaciones autoimpuestas y reemplazarlas con representaciones más útiles. Estas transformaciones mentales es lo que permite el cambio en la conducta. Por ejemplo, que alguien tenga una generalización y diga, todos los perros son malos. Y tú puedas con el metamodelo desafiar eso y decirle, ¿todos los perros son malos? ¿Nunca ha habido ningún perro que sea bueno contigo? No, nunca. Nunca. ¿No? Es como un poquito nunca. Y la persona, bueno, quizás sí. Bueno, el perro de mi tía sí una vez vino y solo me lamió, ¿no? No me gustó que me lama, pero solo me lamió. Entonces, cuando la persona comienza a darse cuenta que su generalización no pasa siempre, comienza a ver posibilidades que antes no veía. Y para eso está el uso del metamodelo. Luego también nos habla de los sistemas de representación, que pueden ser el visual, auditivo y kinestésico. El concepto clave aquí es que las personas procesan la información a través de sistemas de representación sensorial. Las personas procesan la información en base a lo visual, a lo que están viendo, en base a lo auditivo, a lo que escuchan, en base a lo kinestésico, a lo que sientes, en base a lo olfativo, lo que hueles y a lo gustativo, ¿no? Las sensaciones que puedes tener en base al gusto. La PNL postula que cada persona tiene un sistema preferente, todos. Algunos son más visuales, otros son más kinestésicos, otros son más auditivos. Y esto lo puedes, ya cuando tú te formes en PNL, las personas que quieran formarse, recuerden que también aquí hacemos certificaciones de programación de lingüística internacionales, pues puedes darte cuenta que las personas representan su canal predominante muchas veces en la ropa que utilizan, en las palabras que utilizan, en los verbos que utilizan, y todo eso va dando, digamos, pie a cuál es el sistema preferente de las personas. Y eso es algo que a las personas de ventas les encanta, porque pueden justamente hacer más match con su cliente porque saben cuál es el canal predominante. Imagínate que alguien tenga un canal predominante visual y te hable todo el tiempo en términos visuales y tú le hables en términos kinestésicos. Uno te habla de cómo se ven las cosas y otro te habla de cómo se sienten las cosas. Y esta distinción entre cuál es el canal predominante de tu cliente o la persona con la que estás conversando es muy importante, porque así es como la persona interpreta mejor su modelo del mundo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en las relaciones de pareja hay muchos conflictos porque muchas veces el canal predominante para la persona, digamos, una es kinestésica y espera que la abracen y la apapachen, mientras que el otro es visual y espera ver algo, ¿no? Ver cosas, ver detalles. Entonces, muchas veces las peleas se originan porque tienen sistemas preferentes diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien puede pensar predominantemente en imágenes o en sonidos, y esto influye en cómo perciben el mundo y toman decisiones.
La aplicación de estos sistemas de representación es que al entender el sistema de representación dominante de una persona, puedes adaptar tu comunicación para ser más efectivo. Por ejemplo, usar el lenguaje visual con alguien que piensa predominante en imágenes y le preguntarías, ¿cómo te ves en esa situación? Sería una pregunta que utilizarías a alguien que tiene un canal predominante visual. Luego también está la relación entre el lenguaje y el comportamiento de las personas. Por eso que aquí está el hecho de que tú desarrolles muy bien tu oído, porque podrías ya intuir qué clase de comportamientos va a tener la persona en base a las palabras que te está diciendo. A veces he tenido clientes que me dicen, no sé cómo mi pareja pudo hacer esto, no sé cómo pudo pasar esto otro. Y yo le digo, ¿cómo que no sabías? Si en todo lo que me estás diciendo que te dijo, te lo dijo, o sea, básicamente te lo dijo todo el tiempo, ¿no? Era muy fácil intuirlo, pero a veces no sabemos escuchar, ¿no? Y bueno, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la crea. Ojo con eso. Al cambiar el lenguaje, cambiamos la manera en que las personas piensan y la manera en cómo las personas actúan. La aplicación de la relación entre el lenguaje y el comportamiento es que las preguntas del metamodelo pueden ayudar a alguien a darse cuenta de lo que percibe como un problema que en realidad solo es una construcción lingüística que puede ser modificada. Por eso que tienen que ser muy conscientes de las palabras que utilizan para describir su realidad. Mientras mejores palabras utilices, mientras te tomes un tiempo para describir las cosas de una manera mejor, pues vas a tener un modelo del mundo mucho más enriquecido. Luego también en este libro nos habla sobre las submodalidades, que básicamente nos dice que las modalidades son las cualidades sensoriales de nuestras representaciones internas. Por ejemplo, hemos hablado de las representaciones sensoriales como por ejemplo visual, auditivo, kinestésico y todo esto, ¿no? Pero no solamente queda ahí, la PNL va mucho más profundo y ahí viene el aporte especial de la PNL en las submodalidades. Porque no solamente hablamos de la parte visual, sino que también podemos hablar del brillo de esa parte visual, podemos hablar de la forma de esa parte visual, podemos hablar del tamaño de la parte visual. Por ejemplo, si alguien te dice, es que mi problema es muy grande. Muy grande es una submodalidad visual. Quiere decir que el problema para la persona se lo representa de una manera grande. Quiere decir que en su mente tiene un tamaño tan grande que cree que no puede controlarlo. Pues si tú eres un experto en PNL, sabrías que el primer acercamiento para ayudar a la persona sería en ayudar a achicar esa imagen mental que tiene para que la persona pueda acceder a sus recursos y tomar control de esa situación que le está pasando. El brillo de la imagen, por ejemplo, el volumen de una voz interna, son submodalidades que afectan a la persona y que podrían estar impidiendo la recuperación, ¿no? Y justamente sea eso el detonante por el cual la persona no puede salir de ahí. La aplicación de las submodalidades es que un cambio en las submodalidades puede reducir el miedo o la ansiedad hasta cero. Si tú podrías ser consciente de las submodalidades que tienen, los problemas que tienes y que tienen las cosas que has podido superar, te das cuenta que quizás las cosas que has superado lo viste como cosas mínimas. Dijiste, Es que eso no importa, eso es pequeño, eso no pasa nada." Pero cuando decidiste etiquetar a una experiencia, la etiquetaste como, uy, no, esto sí es un problema grande, uy, no, esto es algo con lo que no voy a poder sobrellevar. Entonces ambas cosas las mapeaste de una manera muy diferente y utilizaste submodalidades diferentes. Aquí te representaste las cosas de una manera pequeña y aquí te representaste las cosas de una manera grande. Pues si tú supieras más sobre programación neurolingüística y por eso estás aquí, para poder aprender eso, pues sabrías que quizás si esos problemas grandes que tú mismo representaste como grandes, pudieras darle las submodalidades como le das a los problemas que sí puedes llevar y hacerlo pequeño, como para que puedas mapearlo, podrías tomar más control de las cosas y el cambio sería mucho más rápido. Por ejemplo, si una imagen mental de una situación temida, algo que te da mucho miedo, se vuelve más pequeña y además se vuelve más borrosa, la emoción negativa que lo acompaña a esa imagen también puede reducirse. Yo he ayudado a muchas personas a liberarse de la ansiedad, del miedo, de la procrastinación, cambiando submodalidades y realmente es un lujo tener un terapeuta que maneja programación neurolingüística porque puede ayudarte de una manera muy rápida porque un cambio en las modalidades es como hackear tu propia mente.
Luego también en este libro, para que sigan interesados en poder leerlo y aprender de esto, como punto número final, nos habla de la flexibilidad de comportamiento. Porque si bien puedes cambiar las modalidades, puedes entender que el mapa no es el territorio, puedes cambiar tu lenguaje, pero si tú no tienes la flexibilidad de comportamiento, quiere decir, si tú no eres flexible como para decir, oye, realmente esto podría significar otra cosa. Oye, realmente creo que sí podría modificar la imagen que tenga en mi mente. Oye, realmente yo sí puedo controlar mis pensamientos. Si tú no tienes esa flexibilidad para poder interpretar las cosas de una manera diferente, entonces nada va a funcionar. Porque a la hora de la hora va a decir, no, es que yo no puedo tomar control de mi mente. No, es que eso que me pasó es así y no lo pienso reetiquetar. Entonces muchas veces le damos una etiqueta a una situación, a un evento traumático y no queremos cambiarlo. No queremos cambiarlo. Queremos creer que somos dueños de la realidad y no queremos ver otra manera para interpretarlo. Sin embargo, por eso este libro te propone tener flexibilidad de comportamiento, porque las personas con más flexibilidad en su comportamiento tienden a tener más control sobre su entorno y sobre sí mismas, porque pueden cambiar muy rápido. La aplicación de esta flexibilidad de comportamiento es que la PNL enseña a las personas a adoptar más opciones de comportamiento y de percepción del mundo, lo que les permite adaptarse mejor a diferentes situaciones y superar bloqueos en cuestión de minutos. Pero es importante siempre tener en cuenta la flexibilidad de comportamiento. Muchas veces nos negamos a interpretar las cosas de una manera diferente, pero ahí está la grandeza de las personas. Así que este es el resumen del libro de la estructura de la meja volumen uno. Esta vez lo hice más corto para que las personas, pues antes estaba haciendo podcast de 30, 40, hasta de 1 hora y media, porque es bastante denso el contenido de este libro. Sin embargo, ahora voy a hacer podcasts mucho más cortos, mucho más precisos, para que ustedes puedan también en el cuestionario de Spotify hacerme preguntas y poder interactuar con ustedes. Recuerden también que pueden seguirme en Instagram o en Facebook y en TikTok también como el tigre-serga para todas las personas que estén interesados en formarse en programación neurolingüística y ser sus propios programadores mentales. Así que dicho esto, familia, quiero mandarles un fuerte abrazo y agradecerles a las personas que han estado esperando y que me han estado diciendo, oye Tigre, ¿cuándo vas a lanzar tu siguiente podcast? Oye Tigre, ya pues, ya lanza el siguiente capítulo, oye Tigre, y me estuvieron diciendo tantas veces que realmente me vi en la necesidad de hacer algo, simplemente tomar acción. Lo he estado pensando muchas veces, pero ya estamos aquí, estamos en el ruedo y en los siguientes días van a seguir viendo cómo los podcasts van a comenzar a subir. Estamos en el episodio número 10 y las personas que quieran que les envíe el resumen y les envíe el esquema de cómo, de la estructura de la magia volumen uno para que puedan estudiarlo y leerlo, escríbame en Instagram o en TikTok en tigre-serga para que puedan tener el resumen y puedan estudiarlo. Y bueno, siempre invitarlos a que puedan leer el libro. El libro tiene mucha información, tiene muchos ejemplos. Sin embargo, en lo que hemos abarcado aquí me parece que son puntos fundamentales como para resumirlo. También luego está el volumen de la magia, la estructura de la magia volumen 2. Así que eso es el siguiente capítulo, lo que nos espera, familia. Así que quiero mandarles a todos un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí, por seguir este podcast y espero que pronto los pueda ver en la certificación de programación neurolingüística, los pueda ver en mis entrenamientos o los pueda ver en mis redes sociales y me puedan contar qué clase de conocimiento les gustaría que les comente con respecto a la PNL. Así que les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y recuerden activar la campanita en YouTube y recuerden seguirme en Spotify y suscribirse a este canal, su canal favorito. Cuídense mucho y nos vemos, familia.